Joaquín Cordero llegó al set de filmación con el corazón latiendo con fuerza. Era su sueño hecho realidad. Pedro Infante, el ícono del cine mexicano, estaba a solo unos pasos. La emoción lo envolvía. Sin embargo, al acercarse, la realidad lo golpeó. Pedro, con su mirada distante, lo ignoró por completo. Esa imagen idealizada se desmoronó en un instante. ¿Cómo podía un ídolo ser tan frío? La admiración de Joaquín se transformó en confusión. Se preguntaba si la grandeza de Pedro venía acompañada de soledad. La distancia del actor lo hería. ¿Era posible que la fama lo había convertido en un ser inalcanzable? La rivalidad comenzó a gestarse en su interior. La admiración se tornó en resentimiento. Cada vez que Pedro sonreía a otros, Joaquín sentía que su corazón se encogía. El rodaje avanzaba, y la tensión crecía. Joaquín se esforzaba por demostrar su talento, pero cada vez que miraba a Pedro, la sombra de su indiferencia lo perseguía. ¿Por qué un hombre tan talentoso podía ser tan distante? La pregunta lo atormentaba. La lucha interna se intensificaba. ¿Debía seguir admirándolo o luchar contra él? Un día, mientras ensayaban una escena crucial, Joaquín sintió que la presión lo aplastaba. Pedro, en su papel de estrella, brillaba con una luz que parecía inalcanzable. Pero en el fondo, Joaquín sabía que había algo más. La inseguridad de Pedro, oculta tras su sonrisa, lo intrigaba. ¿Qué demonios había detrás de esa fachada perfecta? La rivalidad se convirtió en un juego peligroso. Joaquín comenzó a cuestionar su propia valía. ¿Era suficiente ser talentoso si no podía alcanzar la grandeza de Pedro? La lucha por el reconocimiento lo consumía. Cada mirada, cada gesto de Pedro, se convertía en un recordatorio de su propia fragilidad. ¿Podría encontrar su propia voz en un mundo donde Pedro Infante reinaba? La respuesta parecía lejana, casi inalcanzable. La tensión era palpable. La rivalidad se intensificaba y Joaquín se enfrentaba a una verdad aterradora. ¿Podría convertirse en lo que siempre había soñado? ¿O quedaría atrapado en la sombra de su ídolo? La cámara se enfoca en el sudor que cae por la frente de Joaquín. El sonido del golpeo de los guantes resuena en el gimnasio vacío. Pedro lanza un puñetazo al saco. Su rostro es una mezcla de rabia y desafío. Joaquín observa. Su corazón late con fuerza. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar su amigo? La tensión entre ellos es palpable. Cada golpe de Pedro es un recordatorio de que la actuación ha cruzado una línea. Joaquín siente un nudo en el estómago. La actuación debería ser un juego, un arte. Pero aquí, en este momento, se siente como una batalla real. ¿Es esto lo que querían lograr? Demostrar su valía a costa de su amistad. «Cuidado, Pedro», grita Joaquín, su voz temblando. Pero Pedro solo sonríe. Una sonrisa que no llega a sus ojos. Esto es lo que se necesita para ser un verdadero actor. Responde, despectivo. Joaquín siente que el aire se vuelve denso. La línea entre la actuación y la vida se desdibuja. La cámara se acerca a los ojos de Joaquín, llenos de preocupación. ¿Es esto lo que significa ser valiente? ¿Arriesgarse a perder a alguien que considera un hermano? La rivalidad se intensifica. Cada golpe que Pedro lanza es un desafío a su propia moralidad. ¿Debería dejar que esto continúe? ¿O debería intervenir y arriesgarse a perder la amistad? Pedro lanza un golpe directo a Joaquín, quien apenas logra esquivarlo. La adrenalina inunda el ambiente. La lucha no es solo física, es una batalla interna. Joaquín se pregunta si está dispuesto a pelear por su amigo o si debe detenerlo antes de que sea demasiado tarde. La amistad se tambalea en el borde de un abismo. El sonido de los guantes golpeando se convierte en un eco ensordecedor. Joaquín siente que el tiempo se detiene. La pregunta lo atormenta. ¿Qué es más importante, la lealtad o la seguridad? La cámara captura la angustia en su rostro. Pedro, en su furia, no ve el peligro. La lucha se convierte en un juego mortal. Un último golpe resuena en el aire.
Joaquín se da cuenta de que este momento es un punto de no retorno. La rivalidad ha evolucionado. La amistad está en juego. ¿Hasta dónde llegarán para demostrar su valía? La respuesta se cierne en el aire, pesada y ominosa. La noche caía sobre la ciudad, y las sombras se alargaban como los miedos que Joaquín había guardado en su interior. La tensión en el aire era palpable. Se encontraba frente a Pedro, su antiguo héroe, el hombre que había admirado desde niño. Pero esa admiración se había convertido en un veneno que lo consumía. ¿Por qué, Pedro? La pregunta resonó en su mente, pero no se atrevió a pronunciarla. La ira burbujeaba en su pecho, una mezcla de frustración y decepción. Recordaba las historias que le contaba su madre sobre los héroes que siempre hacían lo correcto. Pero ahora, frente a él, Pedro no es que un hombre quebrado, lleno de defectos. La pelea comenzó de repente. Un empujón, un grito. Joaquín sintió cómo la rabia lo invadía. Cada golpe que lanzaba era un intento de liberar la carga emocional que llevaba años arrastrando. La adrenalina nublaba su juicio. En su mente, las imágenes de su infancia se entrelazaban con la realidad. Recordaba a ese niño que soñaba con ser un héroe, que creía en la justicia. Pero ahora, ese niño se sentía traicionado. Pedro, con su mirada desafiante, parecía un reflejo distorsionado de lo que Joaquín había querido ser. ¿Qué te pasó?, pensó Joaquín, mientras sus puños se cerraban con fuerza. La pelea no era solo física, era una batalla interna. Cada golpe que daba era un grito de desesperación. ¿Cómo había llegado a este punto? La admiración se había transformado en odio, y la confusión lo consumía. En un momento de calma, Joaquín se detuvo, la respiración entrecortada, el sudor corriendo por su frente. Miró a Pedro y en sus ojos vio el mismo dolor que sentía. Ambos estaban atrapados en un ciclo de traición y decepción. La pregunta lo atormentaba. ¿Puede la admiración convertirse en odio cuando se enfrenta a la realidad? La respuesta no era sencilla. La lucha continuaba, no solo entre ellos, sino dentro de Joaquín. La lucha por entender su propio corazón, por reconciliar el niño que había admirado a su héroe con el hombre que ahora se sentía traicionado. La noche se oscurecía, y la pelea se tornaba más que un simple enfrentamiento. Era un viaje hacia el fondo de su alma. Podría encontrar la redención en medio del caos. Joaquín se detiene en medio de la pelea. Su respiración es pesada, el sudor le corre por la frente. Mira a Pedro, su rival, y algo en su mirada lo detiene. En ese instante el ruido del mundo se apaga. Recuerda la historia detrás de la fama de Pedro. No siempre fue un ícono. Hubo un tiempo en que la soledad lo abrazaba, y el dolor lo consumía. Pedro perdió a su madre cuando era niño. Esa pérdida lo marcó. La fama llegó como un refugio, un escudo contra el dolor. Joaquín siente un nudo en el estómago. ¿Qué tan lejos está de la verdad? La distancia que Pedro mantiene no es arrogancia, es un mecanismo de defensa. Se da cuenta de que su ira es un reflejo de su propia inseguridad. La rivalidad se transforma. Ya no es solo un enfrentamiento. Es un espejo que refleja sus propias luchas. Joaquín se pregunta, ¿realmente conoce a la persona detrás del ídolo? La admiración se mezcla con la compasión. La imagen de Pedro, el héroe, se desdibuja. En su lugar, ve a un hombre herido, luchando con sus propios demonios. La tensión crece. Joaquín siente que el aire se vuelve denso. La pregunta lo atormenta. ¿Es posible reconciliar la admiración con la realidad? La respuesta parece esquiva, como un susurro en la brisa. La lucha interna se intensifica. Cada golpe que lanza a Pedro se siente como un golpe a su propia vulnerabilidad. La multitud a su alrededor se convierte en un eco distante. Joaquín se siente atrapado entre la admiración y el resentimiento. Obduso, la imagen de Pedro, el ícono, se desmorona. En su lugar, ve a un hombre que ha sufrido, que ha perdido. La compasión comienza a florecer en su corazón. Es posible que ambos estén luchando la misma batalla, aunque en diferentes frentes. La pelea se detiene. Joaquín baja la guardia. La ira se disipa, dejando solo la confusión. La lucha no es solo física, es emocional. Se da cuenta de que la verdadera batalla
es entender al otro. La humanidad compartida entre ellos se convierte en un hilo invisible que los une. En ese momento Joaquín elige la compasión sobre la rivalidad. La lucha se transforma en una búsqueda de conexión. ¿Podrán encontrar un camino hacia la reconciliación? Joaquín miró a Pedro mientras el sol se ponía en el horizonte. La luz dorada iluminaba sus rostros, pero la sombra de sus conflictos aún pesaba en el aire. Habían decidido trabajar juntos, dejar atrás sus diferencias. Sin embargo, el alivio que sentía Joaquín era solo superficial. ¿Realmente habían resuelto algo? La película que habían creado juntos se había convertido en un fenómeno. La gente aclamaba su trabajo, pero dentro de ellos, la tensión seguía latente. Joaquín se preguntaba si el éxito era suficiente para sanar las heridas. Cada aplauso resonaba como un eco de lo que no se habían dicho. Pedro, por su parte, sonreía ante las cámaras, pero su mirada delataba una lucha interna. ¿Era este el final de su historia o solo el comienzo de un nuevo capítulo lleno de resentimientos? La presión del éxito los había unido, pero también había profundizado la brecha entre ellos. Mientras caminaban por la alfombra roja, Joaquín sintió un nudo en el estómago. La multitud vitoreaba, pero él solo podía pensar en las palabras no pronunciadas. ¿Qué pasará cuando las luces se apaguen?, se preguntó. La fama era efímera, pero sus emociones eran reales. La noche avanzaba y las sonrisas se volvían más forzadas. Joaquín y Pedro se encontraban en un juego de apariencias. La risa de Pedro sonaba hueca, como si cada broma escondiera un dolor profundo. Joaquín quería preguntar. Quería saber si Pedro sentía lo mismo, pero el miedo a romper la frágil paz los mantenía en silencio. El éxito de la película era innegable, pero ¿a qué costo? Joaquín se dio cuenta de que el verdadero desafío no era la crítica, sino enfrentar sus propios demonios. La historia que habían creado juntos era un reflejo de su relación, llena de momentos brillantes, pero también de sombras que amenazaban con consumirlos. Mientras la noche se desvanecía, Joaquín miró a Pedro. En sus ojos había una mezcla de esperanza y desesperación. ¿Podremos alguna vez superar esto?, pensó. La respuesta seguía siendo un misterio. La película había resonado en el corazón del público, pero sus propias historias seguían atrapadas en un ciclo de dolor y anhelo. El éxito no siempre trae felicidad. A veces, solo deja preguntas sin respuesta. ¿Podrá encontrar un verdadero entendimiento? La incertidumbre los acompañaría incluso en la cima del mundo.